Vamos a hablar con los que hacen la música. Entonces, Andrea, la primera pregunta sería, que le aprendí a uno de los coleccionistas más importantes de aquí de la ciudad, en la familia, en el contexto familiar, ¿cuál era la relación con la música mientras crecías, cuando eras una niña? Bueno, cuando yo tenía 6 años, yo tenía que estudiar el piano y más o menos mi papá siempre escuchaba la música clásica, pero aparte de esas dos cosas, no tenía muchas influencias. ¿Empezaste tocando el piano durante 6 años más o menos? A los 6 años y a 10 años yo encontré la flauta, o la flauta me encontró a mí, no sé. Bueno, y ahora, ¿por qué piensas que por qué la flauta? ¿Te enamoraste de la flauta? ¿Cómo fue esa transición, ese cambio? Bueno, yo tocaba la flauta porque yo quería tocar la flauta. Mis padres querían que yo tocara el piano. Entonces, para ser rebelde, yo toqué la flauta. Es una mujer supremamente rebelde, así como nos gusta a todas las mujeres que estamos aquí presentes el día de hoy. Primero pasaste por el jazz. Empezaste estudiando jazz. Cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, en la época que yo crecí, bueno, no sé, yo no estoy muy bien en español. Entonces, no habían escuelas de jazz, sino habían, no habían programas de jazz en las universidades, pero habían, por ejemplo, en Harlem, habían una escuela que crearon de Billy Taylor. Eso era por $5 en el año. Sí, yo fui sola. Yo pensé que si había gente peligrosa, estaban todos durmiendo en la mañana. Entonces yo estaba bien. Y luego, Andrea es muy conocida en la ciudad de Cali por su primera participación con la Charanga 76, por ahí vi a alguien ya con el vinilo. ¿Cómo es ese salto del jazz a la charanga? ¿Cómo llega Andrea Brackfeld a la charanga? Bueno, a los 16 años yo tenía mi primer trabajo de jazz. Y yo estaba tocando jazz, pero no gané mucho dinero. Entonces yo estaba tocando con un amigo mío y Mauricio Smith me vio tocando y me preguntó si yo quería ganar más dinero. Y yo dije que sí. Entonces me dijo, si tú quieres, tú puedes tocar la música de charanga. ¿Y tú sabes tocar la música de charanga? Y yo dije, claro. Él dijo, ¿tú sabes cuál es? Yo dije, claro. Pero yo no sabía nada. Y entonces él dijo, aquí tiene un trabajo para ti. Yo fui para tocar. Y había otro flautista que se llamaba, un panameño, Felix Wilkins. Y él me enseñó en la tarima cómo tocar. Era un proceso, una aventura. Andrea estudia 3 horas al día, pero antes eran más. Entonces, ¿cómo fueron esas jornadas de estudio sobre la charanga y cuáles fueron tus referentes musicales? Bueno, Orquesta Aragón, Richard Egues era mi profesor. Él no sabía, pero él era mi profesor, escuchando discos, porque yo creo que él era la flautista mejor que la música charanga de la Orquesta Aragón. Y bueno, yo siempre sabía que tenía que tocar, estudiar cómo tocar la flauta, mientras que estaba estudiando cómo tocar otros tipos de música. Entonces, cuando yo estaba al conservatorio, yo estudié por lo menos 6 horas diario
y a veces 8 horas. Y ahora trato de estudiar 3 horas diario. Y en ese proceso llegas a la charanga 76. ¿Cómo es la experiencia de grabar ese trabajo, ese primer trabajo del 76? Bueno, ya te acuerdas que yo dije que Mauricio me dio un trabajo con la típica Nueva York, y ahí estaba el hombre Pipo Martínez, Philip Martínez, que tocaba el güiro, y él decidió de crear la charanga 76. Entonces, él sabía que yo no sabía, yo notaba que no tocaba tradicional, típica, pero él quería hacerlo. Entonces, nosotros ensayamos para grabar, y la mayoría de los músicos dijeron a Pipo, si ella graba, yo no voy a grabar. Y Pipo dijo, hasta luego, porque ella va a grabar. Entonces ellos grabaron. ¿Cómo llegas a Venezuela? Bueno, yo estaba famosa. Entonces Renato Capriles supo de la mujer que tocaba la flauta en charanga, y quiso hacer una orquesta alrededor de mí. Entonces me llamó, me preguntó, o sea, yo no sé si me preguntó, porque en esa época no hablaba español, pero me imagino que me preguntó si yo quería ir a Caracas. Y yo no sabía lo que me estaba diciendo. Pero poco a poco yo estaba hablando con otra persona, él me invitó de ir a Venezuela para tocar con esa orquesta, para grabar por un mes. Entonces yo me fui y me quedé 2 años y medio. ¿Por qué te quedaste 2 años y medio? Era un mes el contrato. Sí, pero cuando llegué resulta que era un contrato por un año, y yo le dije, mira, yo me quedo un mes. Él dijo, sí, pero tú vas a ver que te va a gustar. Yo dije, bueno, yo lo voy a firmar, pero si no me gusta, me voy. Él dijo, no, te va a gustar. Él tenía razón. ¿Y qué pasa luego de esa experiencia en Venezuela? ¿Te regresas a Estados Unidos? Sí, o sea, el primer año que estaba en Venezuela, en Caracas, toqué con La Inmensa, y el segundo año yo toqué en un club de jazz 6 noches en la semana por 8 meses, y después empecé a grabar para radio y televisión y todo eso, y luego regresé embarazada hasta aquí, pero yo estaba casada. ¿Y qué tiene que ver el nacimiento de esa hija en la carrera de docencia como maestra? No entendí bien ¿Cómo es el proceso de convertirte en profesora? Bueno, cuando mi hija tenía 1 año, yo decidí que yo tenía que tratar, quotation marks, de ser normal y de conseguir un trabajo fijo, estable. Entonces fui a la universidad para conseguir mi master's, no sé cómo se dice, maestría, y conseguí un trabajo como maestra. Quería un trabajo de la misma horario que mi hija, para que yo podía cuidarle. Y continué a hacerlo por 26 años. Lo que yo aprendí tratando, o sea, viviendo, haciendo 2 carreras, era que yo tenía que cuidarme muy bien
para tener toda la energía que necesitaba. Entonces empecé a comer muy bien, a hacer ejercicios, y yo estaba muy disciplinado antes, pero estaba más disciplinado después. Cada minuto contaba. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser mujer en el ámbito musical? Me gustó mucho. O sea, sabemos que las mujeres mandan, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces yo mandaba. Y no, en serio. Para mí no era un obstáculo, porque yo tenía que sobrevivir. Eso era lo más importante. Y si alguien trató de impedirme de hacerlo, yo lo quité de mi mundo. No, yo no lo maté, no, nada así, pero lo ignoré. Entonces, y sigo haciéndolo hasta este día, hoy en día, que nosotros como seres humanos tenemos que buscar la forma de tener poder adentro de nosotros sin hacer daño a lo demás. Pero hay que respetar el poder que tenemos mujeres y hombres, porque cada hombre tiene partes mujeres y cada mujer tiene partes hombres. Hay que buscar la balanza entre los dos. Hay mujer, hombre y Dios. Y si estamos siempre haciendo el triángulo, yo lo llamo el triángulo de amor, entonces estamos bien, podemos hacer lo que queremos hacer en la vida. Y si hay alguien que tiene un concepto en su mente que ella no debe hacer eso porque ella es mujer, yo lo miro con compasión. Yo digo, no me diga, ¿tú piensas eso? Hasta luego. Haciendo un rastreo de la discografía de Andrea, hay un álbum en particular que se llama Songs from the Divine, que es un álbum de música yoga para la meditación. Recomendado, porque ya lo descargué todo porque no lo pude conseguir acá. ¿Cómo fue esa experiencia precisamente relacionada a lo que estás diciendo ahora? Bueno, yo tenía una experiencia en mi vida, como todo el mundo, yo estoy segura, que yo estaba con alguien y me dejó. Y mi corazón estaba craqueado. Y resultó que tenía una enfermedad que se llama focal dystonia. Distonia focal. Eso significa que hay un movimiento que tu cerebro quiere hacer y el cerebro y las manos o el resto de tu cuerpo no lo escucha. Entonces, cuando yo fui al médico, él me dijo, no se puede hacer nada. ¿Y qué fue que yo hice? Hasta luego, médico, yo lo voy a curar yo misma. Eso es lo que yo hice. Y muy bien, gracias. Y entonces yo me curé. Y ahora cuando yo escribí un artículo de mi experiencia, y muchas veces hay gente que me escriben, me contactan para hacer sesiones de cura para ellos. Y durante ese tiempo yo no podía tocar la flauta, sino muy lentamente. Entonces yo grabé ese disco, Songs from the Divine, canciones del divino, porque no podía hacer más nada. Y
Me dicen gente que escuchan ese disco, yo pensé que era para meditación y para yoga, pero la mayoría de la gente me dice cuando yo pongo el CD yo voy a dormir. Yo digo, bueno, eso está bien también. Entonces, ese es un ejemplo de la versatilidad que caracteriza a Andrea. Andrea empezó en el jazz, luego la escuchamos en el formato charanga, estamos hablando de música yoga. En 2019, este año volvió a salir Son Charanga y sigues conectada 100% con el jazz. Precisamente porque comentaba Andrea que no le gusta que la encasillen en una sola cosa. ¿Cómo ha sido esa experiencia de que uno lo traten de encasillar? Si la gente trata de ponerme en una caja, bueno, salto de la caja. Y en enero sale otro disco, mi noveno disco como líder, que se llama Brazilian Whispers. ¿Cómo se dice Whispers? Whisper, sufre. Ay, dígalo tú. Susurros brasileros. There you go. Y la mayoría de las canciones son canciones de Antonio Carlos, ¿quién? Jobim, muy bien. ¿Ven? Yo soy maestra, sé cómo hacerlo. Y no le puedo decir qué voy a hacer en la futura, no tengo idea. Cuando yo toco la flauta, que yo puedo comunicarme mi corazón a su corazón. Sale el álbum en enero. El 17 de enero. 17 de enero, para que estén todos pendientes. Y en marzo hay un evento importante en el Lincoln Center de Nueva York. Sí, me llamaron, no sé por qué, pero me llamaron para tocar en Lincoln Center con un grupo de charanga. Entonces, ¿qué dije? ¿No? Yo dije, sí, claro, sí. Entonces, vamos a tocar y con mucho músico bueno. Y muchos de los músicos han grabado conmigo en el disco Son Charanga. Lo mismo. Oscar Hernández, ¿lo conocen? Yes. Oscar Hernández. Alfredo de la Fe, ¿lo conocen? Yes. ¿Quién más? Chembo Corniel, Willy Martínez, Marco Bermúdez, que canta con Spanish Harlem Orchestra ahora. Bueno, muchos. Hablando con Andrea el día de ayer, tratando como de saber por dónde conducir este breve espacio, comentabas que querías, que lo importante era decirle a la gente que uno está aquí en este mundo y en esta vida para hacer lo que uno quiere. O sea, mi pregunta es ¿cuál sería el mensaje para las mujeres que estamos en este proceso y para los músicos que encuentran de todas maneras muchos obstáculos en hacer una vida de la música? Bueno, primero, no se puede pensar que los obstáculos son obstáculos. Hay que saber que todo lo que pasa en la vida es una lección. Hay que verlo y decir qué es lo que tengo que aprender de eso. Y uno tiene que tener el amor de uno y la confianza de uno que se puede vivir de su pasión, porque tiene derecho, y hay que tener mucho cuidado de los sistemas de crianza. Hay que pensar de dónde viene eso. Es mi mamá que me dijo, un amigo, mi primo, mi maestro, y tiene que pensar, eso fue su experiencia, pero ustedes tienen que creer sus experiencias mismo. Tiene uno de ir adelante.
Bueno, mi mamá siempre lo hacía así, mi papá siempre me dijo eso. Bueno, tiene que pensar, pero eso es bueno para mí. Si no es bueno para mí, déjeme ver cómo puedo cambiarlo con compasión, con amor, sin hacer daño a nadie. O sea, hay que saber cómo cuidarse a uno. ¿Me entiende? La última pregunta. ¿Qué podemos esperar esta noche en el repertorio musical? ¡La música! La música de charanga con mucha pasión. No, de verdad, de verdad. ¿Ustedes vienen esta noche? No, no escucho. No, no escucho. There you go. Bueno, antes de finalizar, y como este es un espacio que hemos podido tener las mujeres, queremos tener un pequeño detalle con Andrea. Esto es a nombre de las directoras de la orquesta de Caché. Son mujeres, y se me escapó la última, y las guaracheras, perdón. Esto es de parte del colectivo Agúzate, del que hacemos Diana Ciguaraya y yo. Este es un pequeño detalle, un reconocimiento a la trayectoria musical de Andrea Bragfeld durante todos estos años y por ser un referente para nosotras en este proceso de resistencia, de construcción y de lucha. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Dale el amor a ustedes mismos. Mucho amor, mucho amor. Un aplauso para Andrea Bragfeld. La esperamos ver esta noche en el concierto de las 8:30.